estamos? Buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ana tiene apagado el micrófono, creo. ¿Estás a mí, Silvana? Ahora sí, listo. Ahora sí. Ahora Bueno, me escuchan. Perfecto. Ahora sí, tenías apagado el micrófono. Sí, es que se apaga solo, no sé por qué. Sí. Y el letrero es un poco misterioso porque dice cancelar el silencio. Bueno, acá contamos con la presencia de nuestra querida escritora reconocida Ana María Yuba. Así que bueno, le damos la bienvenida. Continuando con los conversatorios del día de hoy, tengo el honor de presentar a nuestra invitada Ana María Yuba. Ana nació en la ciudad de Buenos Aires el 22 de abril de 1951. Es profesora de letras, escritora precoz. A los 16 años publicó su primer libro de poemas, El Sol y Yo. Sus libros son una producción literaria que va y viene entre el mundo de los adultos y de los más jóvenes. En sus relatos imprimió su sello tan propio con una narrativa fresca, despojada visual, capaz de provocar múltiples y diversas emociones. Se dedicó fundamentalmente a la narrativa, escribió para niños, Soy paciente, novela por la cual obtuvo el premio Losada, Los amores de Laurita, la reconocida obra llevada al cine, el libro de los recuerdos, La muerte como efecto secundario, premio Ciudad de Buenos Aires en novela y premio Club de los 13, El peso de la tentación y La última hija 2016. Sus cuentos, textos que por lo maravillosos, fantásticos, atrapantes, reveladores, permanecen en la mente de quien ha leído La luz mala, La fábrica del terror, Miedo en el sur, El tigre gente y otros cuentos. Mascotas inventadas, por mencionar algunas de las tantas obras que cuenta Ana. Además es maestra experta en microrrelatos, géneros en el que se destacan La sueñera, Casa de geishas, Botánica del caos, Temporada de fantasmas y Fenómenos del circo. Sus obras atravesaron el tiempo, los reconocimientos, las edades, los géneros, el mundo y sus traducciones. En el 2014 obtuvo los premios Esteban Echeverría a la trayectoria como narradora, el premio Cómic del Platino y el premio Nacional de Cuento y Relato. En el 2015 recibió el premio Trayectoria de la Asociación de Artistas Premiados. En el 2016, Premio Democracia en México, el Premio Internacional Juan José Arreola de Minificción. Parte de sus obras han sido traducidas a 15 idiomas. Su último libro, Microrrelatos La Guerra, fue publicado en el 2019 en Buenos Aires y en Madrid. Ana, es un inmenso placer tenerte aquí entre nosotros, en este encuentro de bibliotecarios, donde estamos toda la provincia de Tierra del Fuego. Agradecerte infinitamente, agradecer al equipo, a las supervisoras, a las directoras, a todo el equipo que formamos de Bibliotecarios de Tierra del Fuego. Te damos la bienvenida a Tierra del Fuego a través de este espacio virtual y agradecidísima por haber aceptado esta invitación desinteresadamente y de manera inmediata cuando nos comunicamos con vos. Te damos la palabra. Adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, estoy encantada de estar aquí. Yo tengo una especie de afecto y agradecimiento permanente hacia los bibliotecarios, porque creo que los bibliotecarios, en primer lugar, son lectores, y como escritora amo a los lectores. Y bueno, y son lectores que, por si fuera poco, transmiten a la gente su placer por la lectura, a los adultos y a los chicos. Son grandes mediadores de la lectura. Así que bueno, nada, como siempre, mi cariño y mi agradecimiento para todos los bibliotecarios. Como recién recordamos que alguna vez estuviste acá en el sur,
estuviste en Tierra del Fuego, diste talleres en Sí. Río Grande y Ushuaia, y bueno, en esa oportunidad yo recuerdo que era literatura infantil y juvenil, infanto-juvenil, que diste un taller, y bueno, en esta oportunidad es técnica y misterio de ser escritora, técnica y misterio. Precisamente Así este fue es. el título que nos diste para esta charla. Así que bueno, si nos querés empezar a contar, Sí, cómo no. Es una charla en que yo hago un repaso por mi propia historia como escritora y algunas cosas que fui aprendiendo por el camino. Yo empecé de chica, realmente muy chiquita, entonces, bueno, algunos descubrimientos que fui haciendo, en realidad, en el momento no me daba cuenta. Tuve que, digamos, tengo que mirar hoy para atrás y ver lo que me pasaba en esa época y me doy cuenta, ¿no?, de cómo me fui descubriendo algunas cosas que tienen que ver con la técnica y el misterio de la escritura. Y voy a empezar por lo más obvio, lo que todos sabemos, que es la lectura. A veces me preguntan periodistas culturales, ¿y usted a alguien que quiera escribir, a un chico que quiere escribir, le aconsejaría que lea mucho? Bueno, no, porque alguien que quiere escribir es un apasionado por la lectura, es un vicioso de la lectura, un loco de la lectura. Alguien que va a ser realmente escritor, le gusta escribir, no necesita que nadie, le gusta leer, digo, no necesita que nadie venga y le dé un consejo, le dé el consejo de que lea mucho. Si hay que darle el consejo de que lea mucho, es que no va a ser escritor. Si va a ser escritor, lee mucho porque no lo puede evitar, porque, bueno, es el placer más grande de su vida. Así que, bueno, así empecé yo, igual que todos los escritores del mundo, leyendo como una loca. Hay un caso desde muy chiquitita, 5 años debía tener cuando terminé primer grado. Hay un caso especial en la literatura argentina que es el de Osvaldo Soriano. Él contaba que había leído su primer libro cuando tenía, creo que 22 años, una cosa por el estilo, y fue Soy leyenda de Matheson, un libro, o Mason, nunca sé cómo se pronuncia, un libro de ciencia ficción. Pero bueno, no leía libros, pero leía revistas de historietas. Leía apasionadamente revistas de historietas, que era algo que yo también hice cuando era chiquita, ¿no? Esas famosas revistas mexicanas que formaron a mi generación junto con la colección Robin Hood. Bien, leer. Entonces, empecé a escribir cuando estaba en la primaria, cuando era muy chiquita, tenía 8 años, 10 años, y empecé a escribir poesía. Y empecé a escribir poesía tradicional, poesía con métrica, con rima, con ritmo. Yo no lo sabía todavía, pero eso era lo que estaba haciendo. Yo tengo una especie de dicho que dice, dime lo que lees y te diré lo que escribes. Bien, eso es así, digamos, uno termina por escribir lo que le apasiona leer, porque ¿qué quiere escribir uno? Uno quiere escribir ese libro mágico y maravilloso que le gustaría leer. No, nunca se logra, pero eso es lo que todos quisiéramos hacer. Y entonces, ¿por qué empecé escribiendo poesía? No es que yo leyera tanta poesía cuando tenía 8 o 10 años, no. Es que tenía una tía que estudiaba arte escénico y declamación. Y entonces desde muy chiquitita, desde los, qué sé yo, 2, 3 años, ella me sentaba y recitaba para mí así con grandes ademanes, como se estilaba en esa época, las poesías más sonoras de la lengua castellana. De modo que cuando yo empecé a escribir eso. Poesías. Inmediatamente me convertí en la poeta más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. Quería escribir cuentos, pero no me salían. Cuando tenía 10, 11 años tuve una época de gran producción poética, las maestras me pedían poesías para las fechas patrias, yo escribía para mí y escribía por encargo, me daba lo mismo. Bastante parecido a lo que hago ahora, en que también hay encargos que me encantan y los tomo y los escribo con tanta alegría como las cosas que se me ocurren a mí.
pero en ese momento hubiera querido escribir narrativa, hubiera querido escribir cuentos. Y no podía, y pensaba que nunca lo iba a lograr. Porque bueno, si las poesías me salían y los cuentos no, era que nunca me iban a salir. En realidad, descubrí después, muchos años después, me di cuenta que para escribir narrativa, una narrativa digna, que más o menos, digamos, yo como buena lectora, cuando lo que escribía era feo, me daba cuenta, se necesita más madurez, más vocabulario, más experiencia, y un chico chiquito puede tener un chispazo poético valioso, y sin embargo es casi imposible que pueda escribir narrativa, no puede escribir un cuento. Eso no quiere decir que el cuento como género sea mejor o más importante o más valioso que la poesía, de ninguna manera. Todos los narradores volvemos una y otra vez a la poesía porque ahí está como la raíz misma de la literatura. Pero sin duda para escribir narrativa hay que ser más grande, punto, eso es así. Bueno, les decía entonces que tuve una gran floración poética cuando tendría 10 años, porque la maestra me alentaba mucho, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto mi familia, y me hacían parar arriba de la mesa en las fiestas familiares y recitar mis versitos. Pero cuando pasé de grado, pasé de quinto a sexto, en esa época sexto era el último, porque había, ¿se acuerdan primero? Bueno, ustedes no se acuerdan, pero había primero superior. Yo soy muy vieja. La maestra de sexto le interesaban más las chicas que tocaban la guitarra, porque quería organizar una guitarreada para fin de año, y no me daba mucha bolilla con mis poemas. Lo que descubrí en ese momento, sin saberlo, y a mí se me cortó la inspiración. Lo que descubrí en ese momento sin saberlo es la importancia de la vanidad. Parece una tontería o parece un defecto o una cualidad negativa, pero sin vanidad no hay escritor que siga escribiendo. La vanidad es un ingrediente muy, muy, muy importante para cualquiera que se dedique a una actividad que tenga que ver de alguna manera con lo artístico, porque uno trabaja, uno hace cosas para los demás, uno hace cosas, uno escribe para que lo lean, y es muy importante, nos importa mucho a los escritores la opinión de los demás, y cuando era chica, imagínense, muchísimo más. Entonces, bueno, si la maestra me aplaudía, me daban más ganas de escribir, si la maestra no me aplaudía, ahí se me cortaba la inspiración. A veces cuando alguien me dice, yo escribo muchísimo y escribo, pero después rompo todo lo que escribí y no lo guardo. Digo, bueno, no va a ser escritor, no va camino de ser escritor. Los escritores somos terriblemente vanidosos. Guardamos cuidadosamente todo lo que escribimos, a menos que realmente no nos guste y nos dé vergüenza. Pero si nos parece que más o menos algo nos salió, allí está. Yo conservo todavía mis cuadernos de aquella época, de los 10 años, con las poesías que escribía en ese momento. Así que, bueno, ahí hay otro ingrediente, el tema de la vanidad. Y ya cuando estaba en el último año de la primaria, hice otro descubrimiento importantísimo. Resulta que nos enseñaron las reglas de versificación. Y entonces ahí aprendí en una clase que, bueno, que hay versos de 8 sílabas, otros versos de 11, los octosílabos, los endecasílabos, bueno, dónde van los acentos, que la rima puede ser AB o ABBA, etcétera, etcétera. Y cuando salimos, en una hora de clase, cuando salimos al recreo, yo les dije, chicas, no hagan caso, esto no es así, porque imagínense si un poeta, cuando le viene la inspiración, porque si era como uno lo pensaba en ese momento, ¿no? A esa edad, tendría 11 años, yo venía adelantada siempre, ¿no? Así que el último año de la primaria lo hice a los 11. Imagínense si un poeta cuando le viene la inspiración se va a parar a contar las sílabas. Nunca en mi vida me paré a contar las sílabas. Y mientras le decía eso a mis compañeras, corría mi cuadernito y me puse a contar las sílabas de mis poemas
y me di cuenta, para mi enorme, enorme sorpresa, que la mayoría eran octosílabos, que evidentemente es el metro más normal y más habitual de la lengua española, y había algunos en decasílabos, estrofas en decasílabos, y había algunos en decasílabos truchos, que en realidad tenían 12 y que no me habían salido del todo bien, y que en realidad yo había sentido que había algo ahí que sonaba mal y no me daba bien cuenta por qué. Bueno, y por supuesto las rimas eran ave, y me llevé una sorpresa como no les puedo decir. Me quedé asombradísima. ¿Cómo era posible que yo estuviera haciendo eso sin saberlo, sin darme cuenta? Y ahí descubrí, aunque me di cuenta muchos años después, descubrí algo muy interesante, y es que el que no conoce la tradición está condenado a repetirla. Porque si no sabemos cuál es la tradición, si no sabemos qué es lo que se está escribiendo, qué es lo que se ha escrito hasta ese momento, si somos ignorantes de cuál es la tradición de aquello en lo que estamos trabajando, en literatura, en cuento, en novela, en poesía, la tradición nos invade de todas maneras, porque la tradición está por todos lados, la tradición está en lo que leemos, en lo que pensamos, en lo que charlamos, es parte de nuestras vidas. Y el que no conoce la tradición está condenado a repetirla. Si queremos romper con esa tradición, si queremos hacer algo diferente, algo original, si queremos llegar a encontrar nuestra propia voz, bueno, hay que ser muy consciente de que esa tradición existe y de cuál es, conocerla. Pero bueno, si uno empieza leyendo mucho, va a conocer la tradición también tarde o temprano, va a tener conciencia de cuál es esa tradición. Bueno, entonces, como les decía, ahí tuve una especie de parate durante unos años, unos pocos años, prácticamente no escribí. También sentía que había llegado como a había algo que no cerraba para mí en lo que escribía, en los textos. No era solo la vanidad y que la maestra no me alentaba, sino que yo sentía que me estaba repitiendo, que al final estaba escribiendo siempre lo mismo y ya no me gustaba. Cuando tenía 14 años, decidí que quería estudiar teatro, que era algo que pasaba mucho en esa época, como pasa ahora. Hoy el teatro es muy importante en nuestro país, y en aquella época, en los 60, también lo era. Había como una especie de explosión, ¿no?, del Teatro Nacional, y todos los chicos queríamos estudiar teatro y, digamos, con o sin la idea de ser actores, pero queríamos acercarnos al teatro de algún modo. Y mi mamá dijo, uy, una chica de 14 años, tan jovencita, en ese ambiente un poco raro de la gente de teatro, mejor que venga una profesora a casa y te enseñe a vos sola. Y ahí vino una profesora, que era una de esas maestras con M mayúscula, María Esther Fernández, una gran profe, que enseguida se dio cuenta que yo no iba a ser actriz de teatro y que en cambio escribía. Y empezó a pedirme que escribiera una poesía de deber. Ella venía una vez por semana y yo una vez por semana escribía mi versito. Pero además me hizo leer mucha poesía de la que se estaba escribiendo en ese momento. No solo Lorca y Neruda, sino todos los autores argentinos que estaban escribiendo en ese momento. Mucha poesía argentina de los 60 y los 70. Y bueno, se me abrió un mundo nuevo, eso que yo estaba buscando así un poco sin saber, en esa búsqueda de originalidad, en que yo estaba sin tener mucha conciencia. Bueno, gracias a María Esther y a todas las lecturas que me acercó, bueno, se produjo para mí un inmenso descubrimiento. Y entonces empecé a escribir de otra manera. Ya todavía mantenía la rima y cierto tipo de musicalidad bastante tradicional. En realidad mis grandes influencias en esa época fueron García Lorca y María Elena Walsh. Y bueno, una vez por semana yo tenía mi versito listo. Cuando terminé
digamos, cuando pasaron 2 años, la profe me dijo, bueno, yo creo que acá hay material para armar un librito y presentarse a un concurso. Y en esa cosa tan simple como elegir los poemas más lindos para el libro y la idea de presentarme al concurso, yo creo que esos fueron 2 aprendizajes importantísimos. Por un lado, la cuestión de elegir, de seleccionar. Eso es importantísimo y es algo que yo hablo siempre con la gente que quiere dedicarse a la literatura, los chicos jóvenes que quieren ser escritores. No hay que enamorarse de todo lo que uno escribe. No todo lo que uno escribe es bueno. Yo tuve mi talento, cada uno tiene un pequeño talento, salvo los genios absolutos, que bueno, por algo son genios, pero los que no somos genios tenemos cada uno un pequeño talento y hay que tener conciencia de cuál es, trabajarlo, desarrollarlo. Mi talento era escribir bien, yo tenía mucha conciencia del lenguaje, de la lengua, y escribía bien. Y todo lo que escribía estaba bien escrito. Yo veo hoy mis versitos de cuando tenía 10 años, tengo algún cuaderno todavía de la primaria con las composiciones y todo estaba bien escrito. Pero no todo lo que está bien escrito es bueno. No alcanza con bien escrito. Así como no alcanza con contar una aventura extraordinaria si a su vez no está bien escrita, ¿verdad? No alcanza ni con la forma ni con el contenido. Tiene que ser una cosa única, total, una pieza literaria tiene que ser buena, atractiva, interesante y uno debería llegar a esa situación en que verdaderamente es imposible distinguir fondo y forma o forma y contenido, como le quieran llamar. Y no todo lo que uno escribe es bueno, no todo lo que yo escribía a los 14 años era bueno y no todo lo que escribo hoy es bueno, no todo, hay que elegir, hay que seleccionar. Uno tiene que tener conciencia de que algunas cosas salen bien, otras cosas salen mal. Por algo en algún momento lo dijo Piglia, ¿verdad? Que Ricardo Piglia, que bueno, que un escritor no siempre escribe bien y un escritor que ya tiene todas sus herramientas, mucho más escritor de lo que yo era a los 14 años, pero aún un escritor que tiene todas sus herramientas, a veces se le da y a veces no se le da. Y es algo muy, muy difícil de manejar porque no depende de la voluntad, ¿verdad? Pero lo que sí depende de la voluntad es esto, la posibilidad de seleccionar. Entonces, bueno, elegimos los versitos que más nos gustaban y me presenté al concurso. Y eso también fue toda una enseñanza y un aprendizaje, porque bueno, hay mucha gente que piensa que los concursos literarios no tienen sentido, que no valen la pena, que todos están arreglados, que los jurados van a elegir a sus amigos, y no es así, eso no es verdad. Es cierto que hay concursos arreglados o concursos en que una editorial de pronto llama a un autor y le dice, bueno, te vamos a dar el premio a vos. Eso pasa, no es imposible. Y también hay jurados que prefieren elegir a sus amigos, pero no es la mayoría, ¿no? Eso no sucede en la mayoría de los casos. Siempre vale la pena presentarse a concursos. Para el que le interese, hay un sitio que se llama escritores.org, donde están casi todos los concursos en lengua española, y vale la pena presentarse. Y hoy que veo las cosas del otro lado y que yo misma soy jurado de concurso, me doy cuenta qué placer y alegría es para un jurado descubrir un escritor nuevo, encontrar a alguien que está escribiendo buena literatura y que quizás todavía no ha publicado, o alguien que ha publicado, pero bueno, de pronto encontró su voz y está escribiendo mucho mejor y entonces está presentando una obra que realmente vale la pena. Es un gran, gran placer para el jurado hacer esos descubrimientos en un concurso. Así que sí, le digo sí a los concursos. Bueno, después de sí.
las preguntas, Ana. ¿Cómo Si no? te Sí, podemos sí, vamos, hacer, vamos, te podemos que vamos que interrumpir. este va a ser mucho más interesante. Felisa está con el micrófono apagado. Bueno, acá dice, considero en algún momento de tu vida que su escritura fue mala. ¿Cuál fue? ¿Por qué? Y después dice, ¿qué fórmula o consejo nos daría para iniciarse en la narrativa? ¿Se escucha bien o te repito cada No. pregunta? Bueno, todo esto que estoy diciendo son consejos para iniciarse en la narrativa. Sí, justamente. Claro, de eso estoy hablando. Y por otro lado, bueno, les voy a decir muchas otras cosas, pero bueno, hay un consejo muy importante que es hay que tratar de mantener un equilibrio, un difícil equilibrio entre subestimarse y sobreestimarse. Pues si uno se subestima y le parece que todo lo que hace es malo y que no sirve para nada, bueno, eso lleva a la parálisis. Y si uno se sobreestima y se considera un genio extraordinario y absoluto al que nadie le puede hacer ninguna objeción, y entonces, si se la hacen, entonces uno es un incomprensivo por su tiempo y por su época, un incomprendido, digo, por su tiempo y por su época, al que solo la posteridad lo va a reconocer, y eso también lleva a la parálisis. Entonces, bueno, entre la sobreestimación y la subestimación hay que encontrar un difícil equilibrio para poder seguir adelante y escribir. Y en cuanto a ¿qué es lo que yo escribí que me parece malo? Bueno, nada que haya publicado. Nada que haya publicado, porque si me parece malo no lo publico, simplemente. Precisamente tengo ese ojo que hay que tener para darse cuenta de lo que a uno le sale mal y parar antes, digamos. Hacer delete, ¿no? Borrar Claro, lo que uno escribió, decías. o guardarlo para otro momento en que, bueno, a lo mejor eso le puede llegar a dar una idea y de ahí va a salir algo mejor. Nunca me pasó, por suerte, terminar una novela y darme cuenta de que me había salido mal. Una novela lleva tanto tiempo, es tanto esfuerzo, a veces años de escritura. Por suerte, bueno, si arranco con una novela y escribo 5, 10, 20 páginas y me doy cuenta de que no va, bueno, lo dejo a tiempo y no sigo invirtiendo tiempo y esfuerzo en eso. Y después, bueno, lo mismo me pasa con los cuentos e incluso con los microrrelatos. Cada uno, yo tengo 6 libros de microrrelatos. Para cada uno escribí más o menos un tercio más de los que están publicados. Y esos microrrelatos los dejé, no los publiqué, simplemente elegí los que más me gustaban y los otros no los publiqué. Y bueno, por eso digo que lo que escribí de malo y no me gusta no lo van a poder leer. Sí, bueno, las preguntas fueron de Romina Martínez y de Mirta Vera. A Belén, gracias por sus consejos. Gracias por sus consejos, dicen acá. Agradecen los consejos porque, bueno, como dijiste vos, Ana, tener un buen criterio, ser autocrítico, ¿no? Sí, y escuchar a los demás, claro. eso es importante. Es muy importante en todos los aspectos, escuchar al otro, si es una crítica constructiva, claro. Siempre. Yo hoy, cuando termino un texto, lo hago circular entre 5 o 6 personas, que sé que mi marido primero, porque es primer lector desde hace 45 años, pero además algunos colegas, ¿no? Que sé que son buenos lectores, sí. y sé que van a ser severos y no se van a... son lo bastante amigos como para poder decirme realmente lo que piensan. Pero cuando yo termino de escribir un texto y creo que ya llegué a todo lo mejor que puedo llegar, lo hago circular para que lo lean otras personas y generalmente me sirve mucho lo que me dicen. No me sirven los consejos que me dan para modificar el texto. Por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, en el capítulo 4, en vez de que sea una princesa, sería mejor que fuera una chica de una villa miseria. Otro me dice, el capítulo 4 está demasiado largo, yo le sacaría 5 páginas. Otro me dice, el capítulo 4 está demasiado corto, yo
le agregaría 5 páginas. Bueno, algo pasa en el capítulo 4, algo pasa. Entonces, ahí Acá hay otros comentarios. lo leo Claro. muy atentamente, recordando todas las cosas diversas, porque la gente, bueno, cada uno tiene su propia solución. Y bueno, Acá hay otros y cada uno comentarios. tiene que encontrar su forma de solucionar esos problemas, ¿no? Cada escritor tiene su estilo y sus elecciones. Claro, claro. Pero es Escuchar muy para importante ver, poder escuchar a los demás, sí, escuchar a los claro, lectores. Cuando para uno ver qué respeta su modificar. lectura, claro. Claro, claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, acá siguen haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, Buenísimo. Graciela Pérez dice, ¿cuán importante es la lectura de clásicos, de contemporáneos, de diversidad de estilos y autores en el proceso de la escritura? Bueno, leer es fundamental. Yo leo de una manera completamente ecléctica y arbitraria. Leo lo que se me ocurre leer en ese momento. Leo, por supuesto, clásicos, y también leo novedades, y tengo algunos autores que leo más que otros. No tengo un autor preferido. Yo pienso que mi autor preferido está en el futuro y tengo que seguir leyendo para descubrirlo. Pero tengo, no sé, una cantidad inmensa de libros que para mí son todos el mejor libro. Claro, Sí, hay sí, muchas cosas que influyen, claro, como claro. escritor, ¿no? Acá Sí, dicen, seguro. hay varios comentarios. Dice, riquísimos testimonios, gracias, Milva y Ivana. Después Araceli Cruz dice, gracias por contar todas sus experiencias. Milva Liana dice, cuando emprendés la escritura de una novela, ¿definís una escritura que se desarrolla en el tiempo y se mantiene? ¿O a veces esa estructura muta? Bueno, les cuento, cuando escribo una novela, lo primero es que tengo que tener una idea de novela. Las ideas de novela son diferentes de las ideas de cuento, diferentes de las ideas de microrelato. Jamás me pasó que un cuento creciera hasta convertirse en una novela. Hay autores a los que sí les ha pasado, ¿no? Bueno, Soriano, del que les hablaba antes, él decía que él empezaba a escribir un cuento y de repente se daba cuenta que estaba en la página 70. Eso nunca me pasó. Yo escribo de otra manera, escribo muy despacito, con mucho esfuerzo, y voy avanzando lentamente. Y lo primero entonces para una novela es tener una idea general que me sirva de dirección para la novela. No hago esquemas, no tengo estructuras fijas rígidas. Sobre todo no las escribo. Tengo una idea en la cabeza y una dirección general de hacia dónde va la novela. Y bueno, y voy imaginándome cómo son los personajes. Y hay muchas cosas que se van definiendo a medida que escribo. Y por supuesto, a medida que escribo también hay muchas cuestiones que van cambiando. Cada uno tiene su técnica, ¿no? Para escribir novelas. Yo escribo una novela como si no escribiera en una computadora, como si escribiera en una máquina de escribir. Escribo sin corregir, sigo para adelante, porque bueno, si uno se pone a corregir, te podés quedar para siempre en la primera página, corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, y cambiando y retocando. Entonces yo sigo avanzando, es un proceso un poco angustioso porque lo que voy dejando atrás es un borrador feo, desprolijo. A medida que voy avanzando, muchas veces voy cambiando de idea y la estructura inicial de la novela se modifica y entonces empiezan a pasar cosas que no están justificadas en la primera parte. Pero yo ya sé que hice esos cambios y ya sé, a veces lo tengo anotado, que cuando vuelva, cuando empiece a reescribir, bueno, voy a tener que modificar todo eso para adaptarme. Van cambiando los nombres de los personajes, se van produciendo, a veces va cambiando la personalidad. Y entonces, yo sigo avanzando hasta que tengo
terminado ese primer feo, sucio y desagradable borrador, y ahí empieza un trabajo mucho más lindo, que es para mí el trabajo de corregir, reescribir, reorganizar eso y convertirlo verdaderamente en una novela lo más parecida posible a mi proyecto, que fue cambiando además mientras lo escribía. Sí, maravillosa escritora. Ana, Bueno, Ana, yo acá tengo a mi compañera Felisa eh, Ponce. Va a continuar ella. buenas tardes, Ana. La saludo. Sí. La verdad que es una gran emoción. ¿Qué tal? Es una emoción conocerla. Le aviso, le cuento que soy santiagueña. Escucharla se me pone la piel de gallina, como decimos allá en el norte. Amo su literatura. Las están bien escritas, bien cuidadas, y me gustan nuestros lectores de primaria, porque he trabajado en biblioteca de primaria, que te piden que les leas una vez más La fábrica del terror, La luz mala, Las cosas que odio, también Las mascotas inventadas, que es un libro para los más pequeños, pero que también tiene su misterio, su fantasía. Es un gusto, le vuelvo a decir, conocerla. ¿Tiene alguna recomendación para los que quieran incursionar en los microrrelatos? Estoy pensando particularmente en primaria. Sé que es complicado escribir, que hay que hacerlo con mucho respeto, necesita mucha práctica, pero me parece que los microrrelatos para primaria, para niños entre 8 y 10 años, puede ser un texto muy atrapante para conquistarlos, sobre todo aquello que nos cuesta acercarlos a la lectura. Actualmente recurrimos mucho a las adivinanzas, a las poesías, a las coplas con los niños de quinto y sexto, que nos cuesta atraparlos, pero me parece que puede ser una buena opción los microrrelatos. ¿Qué opina? La verdad es que los microrelatos, no sé, todos los que yo conozco están dirigidos a un lector adulto. Son quizás para chicos de secundario, pero no los veo tanto en la escuela primaria, sí quizás en el último año de la primaria para chicos de 12 años, pero no para chicos de 8 a 10. Los chicos de 8 a 10 años, en realidad, tienen a su disposición muchos microrrelatos, porque buena parte de los cuentos que se escriben para esa edad son muy cortitos y son microrrelatos. Entonces, no creo que hay que trabajar con estos chicos con los microrrelatos para adultos. Le contaste la pregunta esa que está. La verdad es que, sí, no sé, ¿vos sos lectora de microrrelatos, Felisa? Sí. La pregunta particularmente era si usted ha pensado por ahí escribir microrrelatos para los más chicos, porque sí, los he leído y están destinados particularmente para los niños. Es que tengo microrrelatos para los más chicos, porque tengo muchos cuentitos, muchos microrrelatos, muchos cuentos muy, muy cortos, porque ¿qué es un microrrelato? Es eso, es un cuento muy cortito. Y tengo un montón de microrrelatos para los chiquitos. Tengo cantidad de cuentos muy, muy breves, que son para los más chicos, y son microrrelatos. Porque microrrelatos es un cuento brevísimo. Entonces, todos los cuentitos para chicos, digamos, de 5, 6, 7 años, 8 años, bueno, son todos microrrelatos. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo se está relacionando con los nuevos soportes tecnológicos en el momento de realizar su trabajo? Bueno, así como me ven ahora, bien, me llevo bastante bien. O sea, yo soy atecnológica absoluta, no, la tecnología no me da ninguna
especial alegría tener que aprender a manejarla. Pero después es tan maravillosa. Yo no me puedo imaginar hoy trabajando sin internet, sin el Word, no sé, se vuelven como extensiones de uno mismo, extensiones de su cerebro, extensiones de sus manos. Para quien vivió, como yo, el antes y el después de los medios tecnológicos, bueno, yo me despierto todas las mañanas y pienso, gracias que pude nacer en la era de Internet. Internet es algo tan extraordinario, todavía no tenemos conciencia de todo lo que significa. Estamos hoy charlando aquí gracias a eso, ¿verdad? Y bueno, nada, hoy los medios tecnológicos son una parte importantísima de nuestra vida, la mitad de nuestra vida es virtual. Así que, bueno, no tengo otra posibilidad que llevarme muy bien. Hay una pregunta que hace referencia a cómo intervenir o no dentro de las escrituras de nuestros hijos que se animan a novelas o a cuentos, pero bueno, a veces se encuentran que esos libros tienen errores de ortografía y gramática. Pregunta Andrés Arnaldo. Bueno, según lo que uno quiere hacer con eso, digamos, si es un trabajo que los chicos hicieron para ellos mismos, no hay por qué intervenir. Digamos que ellos escriben lo que se les da la gana de escribir y bueno, lo leen ellos o sus compañeros o lo que sea. Si uno quiere algo más, presentarlo en la escuela, presentarlo en un concurso, bueno, sí, por supuesto. La ortografía, hay que reconocer que la ortografía cada vez es menos importante, porque hoy tenemos las máquinas que se ocupan de la ortografía. Hoy uno le pasa a un texto el diccionario de Word y ya está, y el Word se lo corrige. Cuando me llega en un concurso un texto escrito a máquina, ¿no? Escrito a máquina, con errores, escrito en la computadora, con errores ortográficos, yo ya sé que va a ser malo, porque esa persona no es inteligente. No es inteligente porque no se dio cuenta de que la máquina le puede corregir los errores. Pero si los chicos están escribiendo a mano y escriben con errores de ortografía, bueno, no es muy grave. Tienen que aprender a manejar los recursos tecnológicos que le van a solucionar ese problema. Bien. Eso en cuanto a la ortografía. Y en cuanto a la gramática, bueno, lo mismo. O sea, todo depende de qué uso se le va a dar ese texto. Si hay que corregirles o no hay que corregirles, no sé qué decirles, según la situación. Por supuesto, la maestra les tiene que corregir a los chicos los errores de ortografía y los errores de gramática. Pero los padres, no sé, ¿no? Me parece que no es un trabajo que tengan que hacer los padres. Clara, gracias. Ana. Estoy pensando en este tiempo de aislamiento, seguramente usted vivió mucha intensidad, se miró. ¿Será que hay una vocecita por ahí que a flor de piel que le dice, y a esto, ahora cómo lo voy a escribir, cómo lo voy a contar? Bueno, no en relación con la pandemia. En términos generales, siempre es un poquito así. O sea, los escritores vivimos desdoblados. Somos como vampiros de la vida. Todo el tiempo estamos pensando, bueno, ¿y esto cómo lo contaría? O sea, estamos viviendo, sufriendo, a veces sufriendo cosas atroces. Y sin embargo, hay una vocecita dentro nuestro que se dice, bueno, ¿y esto cómo lo contaría? Pero la verdad es que no me tienta particularmente escribir acerca del aislamiento y de la pandemia, entre otras cosas porque me doy cuenta que ya se están produciendo una infinita cantidad de textos al respecto y se van a seguir escribiendo muchísimos
cuentos, novelas, historias de todo tipo acerca del virus, del aislamiento, de la pandemia. Y la verdad es que no tengo ganas de meterme en esa competencia infinita que va a haber en el mundo entero, ¿no? Con ese tema que va a ser un tema más que trillado. Exacto. Sí. Acá hay otras preguntas, no sé, Felisa, si te fue el audio. Qué placer Sí. escucharte, Ana, gracias por tanto, es un placer tenerte en este encuentro. Y dicen, Celia Torres dice eso. Y Gabriela Velázquez dice, ¿qué opina de los ebook, libro papel o pantalla para primaria? Bueno, yo creo que esto empezó, es un aluvión, una avalancha, es como las cataratas del Iguazú, no es algo que uno lo pueda parar, frenar, cambiar. Vamos hacia un mayor y más intenso avance tecnológico. Yo no tengo nada contra el ebook, a mí me gusta mucho el lector electrónico, me parece que es exactamente lo mismo si uno lee un texto, o sea, como lector, digamos, lo que aprovecha, disfruta y aprende el lector leyendo en un libro en papel y leyendo en un lector electrónico, es igual, es lo mismo. Sin embargo, mucha gente, por suerte para mí, mucha gente sigue prefiriendo el libro en papel, por muchas razones, porque los libros en papel son diferentes unos a otros, uno es amarillo, petizo, el otro es rojo, más alto, y el otro es incómodo para poner en la biblioteca, pero uno los reconoce. Y tienen cada uno tiene un olor muy particular, huelen a tinta, hay un placer en el papel y sobre todo, y ya técnicamente es mucho más fácil encontrar algo que uno busca en un libro en papel que en un ebook. Ese es uno de los problemas del ebook, ¿verdad? Si uno no marcó en el ebook lo que está buscando, lo que le interesa, después encontrarlo es dificilísimo. Pero el ebook tiene cosas maravillosas. Yo que viajaba mucho, ahora por supuesto estoy aislada y en casa igual que todos, pero para los viajes poder llevar el ebook en vez de llevarme 4 o 5 libros que hacen bulto en la valija, bueno, es extraordinario. Yo tengo el lector electrónico que vive en mi cartera y lo saco cada vez que puedo, cada vez que estoy en un lugar donde no tengo ganas de estar, bueno, saco mi ebook y ahí me meto en cualquiera de mis libros. Y leo en la cola del supermercado, leo cuando estoy esperando que me atienda el médico, en la sala de espera, en tantas situaciones. Leería en los bancos también, excepto que en los bancos no me dejan sacar el ebook porque me explicaron que para las cámaras de seguridad puede parecer un teléfono, así que no me dejan sacar el lector electrónico. Y en casa, no, en casa leo más bien en libros en papel. En el ebook, bueno, ni hablemos de la posibilidad de agrandar y achicar la letra, ¿no? Tiene muchas cosas buenísimas el ebook. Pero yo creo que van a coexistir todavía por mucho tiempo. No se escucha, Felisa. Ana. Ahí está. Ana, Ahí está. sí, Julieta pregunta, ¿cómo es el trabajo con los ilustradores, diseñadores del libro? Es decir, ¿la elección tipográfica o la paleta cromática dependen del escritor o es un trabajo en conjunto? Bueno, hay dos cuestiones muy distintas. Bueno, el escritor nada, no tiene ni arte ni parte en todo el tema, pero son dos cuestiones muy distintas, el diseño y el trabajo del ilustrador. Porque el diseño del libro, los libros infantiles generalmente forman parte de colecciones. Y entonces ya hay un diseño de colección
en el que ya está decidido la tipografía y ya está decidido cuál va a ser el diseño de la tapa, aunque la ilustración sea diferente, y a veces si hay un marco para el texto, bueno, ya está elegido cómo va a ser, porque bueno, todos los libros de la colección son así, hay un diseño de colección y bueno, hay que adaptarse a eso. El tema del trabajo con el ilustrador es un tema muy interesante, porque las editoriales nos mantienen separados. Los escritores y los ilustradores no nos conocemos, no nos vemos, no hablamos del trabajo, y generalmente al escritor le muestran el trabajo del ilustrador ya terminado. Tampoco, a veces a los escritores más reconocidos y que venden más, nos permiten elegir entre 2 o 3 ilustradores, o por lo menos opinar. Pero en general el ilustrador lo elige la editorial. Y tampoco hablamos y tampoco nos muestran, en general, salvo excepciones, los borradores. Y a veces hay problemas con eso, porque a veces uno está escribiendo, uno escribió acerca de un personaje que va vestido de rojo y verde, y al ilustrador se le ocurre hacerlo vestido de azul y amarillo, porque le parece que azul y amarillo queda más lindo. Y esos desacuerdos entre el texto y la ilustración pueden llegar a ser muy molestos, y en ese sentido no estaría mal que nos dejaran alguna vez trabajar un poquito más en equipo. A mí me ha pasado, por ejemplo, yo tengo un librito tontito, para chicos muy chiquitos, de un conejito que sale a buscar su primera zanahoria. Y entonces se confunde, ve un lápiz anaranjado y cree que es una zanahoria. Pero al ilustrador se le ocurrió que sería muy lindo dibujar no un lápiz común y corriente, sino uno de esos lápices octogonales que tienen 2 colores, un color anaranjado más fuerte y otro dorado. Bueno, el conejito ya era un poco tonto porque confundía el lápiz con la zanahoria, pero confundir ese lápiz con una zanahoria, ya francamente me lo hicieron estúpido del todo, porque ese lápiz no tenía ninguna, ni remotamente parecía una zanahoria. Bueno, entonces a mí me hubiera gustado poder conversar con el ilustrador y para que no hubiera errores como esos, pero no tenía la posibilidad. Y después hay otra cuestión, y es que a los ilustradores les pagan muy, muy mal, cobran muy poquito. Y tan poco cobran que no se les puede pedir que repitan una ilustración. Si una ilustración está terminada, bueno, hay que aceptarla así y se termina, ¿no? Julieta dice, no lo puedo creer que otra persona interprete y plasme en tus textos los dibujos que él quiera. Mónica dice, ¿cómo nos hemos divertido? Sí. ¿Cómo nos hemos divertido con Romina Brodo? Tengo muchos más que ella, pero me identifica su personaje. Bueno, qué lindo, me pongo muy contenta. En realidad tienen más años que Romina Brodo cuando empezó, pero cuando terminó Romina Brodo ya era muy viejita, así que en algún momento habrán coincidido con Romina Brodo, también en edad. Está bien. Bueno, tenemos tiene muchos saludos de distintas provincias, de Chubut, hacen reconocimiento a todo lo que nos está expresando, lo que nos está compartiendo, hermosas historias, expresan el respeto por todos los relatos que hablan sobre la cultura, sobre todo del noroeste argentino. Agradecen por esas historias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto. Gracias por leerlas, gracias por disfrutarlas. El micrófono está abierto, puedes hablar. Podés hablar. ¿Sí, Felisa? Sí,
ya estamos finalizando este conversatorio. Ana, realmente decirle gracias por el privilegio de acompañarnos, de haber aceptado esta invitación. Seguramente nuestros colegas se llevarán, bueno, sus pensamientos, su experiencia, su conocimiento para poder enriquecer sus prácticas como profesionales. Bueno, muchísimas gracias. Acá veo que van apareciendo unos cuantos globitos de saludo y de agradecimiento. Sí. Es muy lindo, ha sido muy, muy lindo y muy interesante conversar con ustedes, así que les agradezco mucho. Gracias por la participación, gracias por las preguntas y gracias por invitarme. Muchos cariños a todos los bibliotecarios. Agradecidos nosotros por contar con tu presencia, inmensamente agradecidos. Así que bueno, espero que podamos contar en algún momento nuevamente, que nos permita la presencia o la tecnología, y fue muy grato este momento. Así que bueno, yo ya te dejo el saludo y te dejo a Felisa para que concluya. Bueno, es difícil despedirse, ¿no es cierto? Sí, es difícil, un abrazo. Bueno. Un abrazo a la distancia, Ani. Chao, Silvana, muchos cariños. Nos despedimos también de los participantes. Queremos decirles que el enlace continúa por 20 minutos para que puedan acreditarse y los esperamos a las 14 horas, de 14 a 14:45, que nos vamos a encontrar con el conversatorio del plan de lectura y bueno, entonces nos vemos prontito.